fue plantada en el altar. Descubre la increíble transformación que su jefe multimillonario reveló. Alma miró por la ventana de la oficina, perdiéndose en la visión de Monterrey. Una ciudad vibrante llena de contrastes. Las luces brillantes de los rascacielos le recordaban el futuro que anhelaba, mientras el eco del hogar familiar resonaba en su mente. Su madre siempre le decía que el esfuerzo y la honestidad son los pilares del éxito, y ella se esforzaba al máximo. Pero la presión en la empresa era implacable, y la figura del señor Mendoza, su carismático jefe, se erguía como un coloso en su camino. Su ambición estaba intoxicada de admiración, pero también de miedo. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para lograr el reconocimiento que deseaba? Esa mañana, el ambiente en la oficina era eléctrico. Sus compañeros hablaban en susurros sobre el proyecto que se avecinaba, un desafío que podría definir sus carreras. Alma sabía que, si lo hacía bien, podría ascender. Pero, ¿a qué costo? La idea de traicionar a su familia o a sí misma para ganar la aprobación del señor Mendoza la atormentaba. A menudo se preguntaba si el éxito valía la pena si tenía que despojarse de sus principios. En la reunión, su corazón palpitaba mientras el señor Mendoza exponía sus grandes planes. Ella quería participar, demostrar su valía, pero al mismo tiempo la ansiedad la invadía. La necesidad de ayudar a su familia la distraía. Sabía que su madre seguía luchando en casa, transformando los ingredientes de una receta tradicional en un símbolo de amor y esfuerzo. Fue entonces cuando recordó a don Ramón, su antiguo mentor, quien con su sabiduría le había enseñado a nunca comprometer su integridad. Un sudor frío recorrió su espalda al pensar en el secreto que él le había revelado sobre su linaje. ¿Sería posible que su familia tuviera un pasado que pudiera cambiar su futuro? Alma estaba atrapada entre dos mundos, pero no podía escapar de la verdad que la atormentaba. La voz de su madre resonaba en su mente, mientras la figura del señor Mendoza se desdibujaba, convirtiéndose en una sombra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó cuando el escándalo que rodeaba al señor Mendoza comenzó a enredar a Alma. Ella sabía que las decisiones que tomara en esas próximas horas podrían destruir su vida tal como la conocía. La angustia se instaló en su pecho. Una tensión palpable la mantenía despierta por la noche. La idea de traicionar al hombre que había sido su guía en el mundo empresarial no la abandonaba, mientras su corazón se debatía entre el deseo de éxito y la lealtad familiar. Alma tomó una decisión. Debía investigar más sobre el legado que don Ramón le había mencionado. La inquietud creció en ella como una sombra, un peso en su conciencia que la empujaba a descubrir la verdad. Cuanto más se sumergía en el misterio, más se frustraba. Su mente se sentía como un rompecabezas, las piezas encajando y desvaneciéndose mientras buscaba respuestas. El dilema se hacía más agudo. Debía actuar, debía decidir, pero la incertidumbre se cernía como un nubarrón sobre su futuro. La última reunión de la semana se acercaba, y con ella la propuesta del señor Mendoza, que podría cambiarlo todo. Alma se encontraba al borde del abismo. Dos caminos, el de la ambición y el de la integridad, se entrelazaban en su mente. ¿Qué elijo?, se repetía. Si acepto, traiciono a quienes amo, pero quizás esto sea lo que necesitan.
La angustia la consumía, dejándola sin aliento, mientras el eco de su familia resonaba en su corazón. Con cada hora que pasaba, la respuesta se volvía más esquiva y el futuro que tanto anhelaba parecía estar fuera de su alcance. Alma sintió que cada minuto se deslizaba entre sus dedos mientras se preparaba para la reunión. La ansiedad la mantenía alerta, pero una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Era el momento de no solo observar, sino de actuar. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones, trayendo consigo una mezcla de nerviosismo y resolución. Pronto estaría frente a sus compañeros y ante el señor Mendoza. Esta vez no pensaría solo en la oportunidad profesional que se le presentaba. Quería hacerlo desde un lugar de autenticidad. La idea de ir más allá de la búsqueda del éxito monetario resonó en su mente. Quizás su verdadero camino no era solo obtener el respeto de su jefe, sino también abrir la puerta a su propia integridad. Mientras caminaba al salón de conferencias, recordó la lección de don Ramón. Nunca dejes que el miedo defina tus decisiones. Esa frase la impulsó a alimentar su curiosidad sobre su legado familiar. Realmente el secreto del pasado de su familia podía ofrecer una nueva perspectiva. Como un faro en la oscuridad, esa posibilidad la empoderaba. Al llegar, el aire era denso de expectación. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de emoción y preocupación. El señor Mendoza, de pie al frente, exhibía su carisma habitual, pero esta vez Alma buscó algo más allá de su autoridad. No era solo el líder de su trabajo, era un hombre con pasión y desafíos propios. Si podía comprenderlo mejor, quizás podría encontrar un terreno común basado en valores más que meramente en resultados. La propuesta del señor Mendoza era audaz y ambiciosa, involucra innovación y riesgo, pero a Alma le preocupaba cómo afectaría a su equipo y sus principios. Sentía que estaba en la posición perfecta para plantear una pregunta audaz. ¿Cómo podemos asegurar que este proyecto no solo sea exitoso en números, sino que también respete los valores que todos compartimos? Las miradas se volcaron a ella, y por un instante experimentó una sensación extraña. Valor y vulnerabilidad se entrelazaron en su pecho. El señor Mendoza la observó con interés. Es un punto válido, Alma. La ética es fundamental. Sus palabras ofrecieron un pequeño alivio, pero el desafío estaba lejos de terminar. ¿Podría seguir defendiendo sus valores a pesar de la presión? Fue entonces cuando una idea brillante atravesó su mente. ¿Y si su familia podría ayudar a ilustrar su propuesta? La historia de su madre y su pasión por la cocina como un símbolo de amor y tradición también podría ser la esencia de abordar sus proyectos. En ese momento se sintió potencia frente a la adversidad, dispuesta a transformar su angustia en un camino de justicia e integridad. Después de la reunión, se retiró a su oficina y su mente giraba deprisa. Quería consultar a su madre, compartir sus ideas antes de tomar la decisión final que cambiaría su vida. Pero algo inquietante le atravesó el pecho. El tiempo jugaba en su contra, y el señor Mendoza no era un hombre que esperaba. Alma se sentó en su escritorio y tomó una decisión impulsada por su nueva identidad. Debía ir tras el legado familiar. En el fondo de su mente, una pregunta persistente la acompañaba. ¿Podría el pasado de su familia proporcionarle la fortaleza necesaria para navegar por los tormentosos mares éticos a los que se enfrentaba? Con renovado sentido de propósito, comenzó a buscar libros y documentos que denotaran su herencia familiar, deseando comprender cuál era el hilo que la conectaba con su legado. Era un gesto pequeño, pero poderoso. Aún así, todavía sentía el peso de la incertidumbre. El futuro se dibujaba incierto y lleno de posibilidades, y sabía que su decisión personal estaba a punto de definirse. De repente, un mensaje llegó a su teléfono.
Era el señor Mendoza. Necesito hablar contigo después de la oficina. La advertencia pulsaba en el aire. Nadie sabía lo que realmente estaba en juego. ¿Estaría preparada para lo que vendría? ¿Estaba finalmente lista para el desafío que cambiaría su vida y el legado de su familia para siempre? Alma miró su teléfono, el mensaje de Mendoza retumbando en su cabeza como un eco ominoso. La ansiedad se transformó en determinación, una chispa que iluminaba el camino por delante. Sabía que esta conversación podía ser un punto de inflexión crucial, no solo para su carrera, sino para la manera en que se percibía a sí misma. Se levantó del escritorio y comenzó a revisar los documentos sobre su legado familiar, en busca de un hilo conductor que le diera fuerza para defender sus principios. Mientras hojeaba las páginas amarillentas de un viejo álbum familiar, un relato familiar emergió. Su bisabuelo había fundado un pequeño negocio de cercanía que prosperó al ayudar a la comunidad en vez de enfocarse únicamente en el lucro. Esta historia resonó en el corazón de Alma. ¿Podría ser este el modelo de ética que buscaba para su propuesta a Mendoza? Con cada descubrimiento, Alma sentía que su conexión con su familia se intensificaba. No era solo una historia de éxito, era una lección de integridad y valor. Al mismo tiempo, una sombra de duda comenzó a formarse en su mente. ¿Podría ella, desde su posición en la empresa, tener un impacto real en los valores de un proyecto tan grande? Su determinación a veces se enfrentaba a la inseguridad, una lucha interna que no podía ignorar. Cada vez que su mente divagaba hacia el encuentro con Mendoza, se recordaba a sí misma que tenía un papel que desempeñar. Estaba en una posición privilegiada para abrir un diálogo sobre ética, algo que pocos hacían. Esa idea la animó a concentrarse en su propuesta y a vincularla con la historia de su familia. Sería un riesgo personal, pero el potencial de cambio la estimulaba. Finalmente llegó el momento. Alma caminó hacia la oficina del señor Mendoza con pasos firmes, cada uno resonando con la confianza que estaba cultivando en sí misma. Al entrar, la oficina mostraba el mismo aire ajetreado de siempre, pero en su interior el ambiente parecía más sutil, cargado de expectativas. Mendoza la miró desde su escritorio. Su expresión era una mezcla de curiosidad y evaluación. «Alma, gracias por venir», comenzó. Su tono era firme, pero había una calidez en su mirada, una oferta de diálogo más que de confrontación. «He estado revisando tu aporte en la reunión. Me interesó ver cómo te preocupa el aspecto ético del proyecto». Sintió que la urgencia que había acumulado explotaba en su pecho. Este era el momento de representar todo lo que había aprendido de su legado, en un espacio que nunca había considerado su lugar. «Aprecio su apertura, señor Mendoza. Mi familia me ha enseñado a priorizar principios sobre beneficios inmediatos. Creo que podemos implementar un enfoque que no solo busque números, sino que vincule a nuestra comunidad en el proceso». La conversación fluyó, y Alma se sintió cada vez más cómoda mientras hablaban sobre cómo implementar estos valores en el proyecto. Pero la transacción entre la pasión y la razón era delicada. La mirada de Mendoza se tornó intensa y penetrante. «¿Y si lo que propones compromete los resultados que necesitamos para el próximo trimestre?» La pregunta lastró el aire entre ellos, y Alma sintió el lógico abismo abrirse a sus pies. Era una batalla no solo sobre números, sino también sobre su identidad. ¿Estaba dispuesta a arriesgar el avance profesional por sus principios? While she pondered, acknowledging the precarious balance she had to maintain, an idea struck her. A lesson from her family's past could serve as an anchor. «I believe we can find a balance», Alma contestó, su voz más decidida. «Mi bisabuelo lo hizo al dar prioridad a relaciones genuinas por encima de la competencia desmedida. A veces, lo más rentable es construir la confianza. Tal vez ese puede ser nuestro enfoque».
Mientras conversaban, Alma percibió el resquicio de oportunidad ante sí. Sabía que el camino sería arduo y lleno de desafíos, pero era contundente. No solo se trataba de su carrera, estaba gestando un cambio que podía resonar más allá de los límites de la sala. La conversación llegó a su fin, pero el futuro de sus convicciones aún continuaba en la cuerda floja. Mendoza la miró con una mezcla de respeto y reservada inquietud. «Vamos a considerarlo. Nadie sabe lo que puede salir de esto, Alma. Podría ser un cambio impresionante». Al salir, el eco de su desafío reverberaba en su mente. Alma enfrentaba la incertidumbre con una creciente decisión, pero también con un nuevo nivel de presión. ¿Podría ser posible implementar sus ideales en el mundo corporativo de Mendoza? La pregunta seguía resonando a medida que se alejaba del edificio, más que un simple dilema. Era el comienzo de su transformación personal. Pero con la presión del éxito a la vista y la posibilidad de perder su recién adquirida voz, se preguntaba si realmente estaba lista para el impacto que tendría su elección. Y en ese instante se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Alma dejó la oficina con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Su encuentro con Mendoza había destrozado las limitaciones autoimpuestas que había cargado durante mucho tiempo. Cada paso que daba la acercaba a una nueva versión de sí misma, una que se atrevía a ser vista y escuchada. Sin embargo, cuanto más se adentraba en esta nueva realidad, más se sentía la presión de jugárselo todo. La jornada laboral continuó con un aire de normalidad, pero en su interior, la conversación con su jefe desgastaba su vista. Alma se sentó en su mesa, rodeada por carpetas y documentos, pero su mente no podía desconectarse de su propuesta. ¿Acaso había sido lo suficientemente elocuente? ¿Había logrado transmitir la urgencia de su visión? Las dudas mantenían su corazón acelerado. Cada latido era un recordatorio de la fragilidad de la confianza que había comenzado a construir. Con el tiempo, su mente comenzó a formular estrategias, maneras de expandir su visión para el proyecto. El reto no solo era hacer que Mendoza aceptara su propuesta, sino también que la empresa viera el valor intrínseco de la ética en los negocios. Las ideas comenzaron a fluir. Realizar presentaciones que unieran datos con historias personales, involucrar a otros departamentos que habían permanecido en la sombra, crear un ambiente colaborativo en el que todos se sintieran parte de la transformación. Alma organizó una reunión informal con sus compañeros más cercanos, aquellos que compartían inquietudes sobre el rumbo de la empresa. Mientras tomaban café, compartió sus pensamientos. A medida que sus colegas comenzaron a aportar también sus perspectivas, se sintió impulsada por el entusiasmo colectivo. Eran profesionales apasionados que también deseaban un cambio. Sus historias, sus anhelos y sus inquietudes crearon un ecosistema de apoyo y colaboración, una especie de comunidad en miniatura que se había gestado en la sombra del corporativismo. Sin embargo, no todo fue un camino sencillo. En cada diálogo se presentaban voces escépticas, compañeros que cuestionaban la viabilidad de sus propuestas. ¿Y si el mercado no responde? ¿O esto podría costarnos clientes? Estas preguntas eran espinas en el camino, dilemas que solo fortalecieron su resolución. Cada crítica le daba la oportunidad de abrir nuevos canales de reflexión y afinar su enfoque, pero sobre todo le mostraba que realidades diferentes podían coexistir. Las semanas transcurrieron y el día de la presentación ante el consejo directivo se acercaba rápidamente. Alma pasó horas ensayando una y otra vez su discurso. Se proyectó en la sala, anticipó preguntas difíciles y se preparó mentalmente para la disyuntiva entre la lógica fría del capital y la calidez de los valores éticos. Pero, al mismo tiempo, se sentía más fuerte,
más segura de que había encontrado un propósito que la había estado esperando. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles de su presentación, una idea repentina la sacudió. ¿Qué pasaría si su propuesta se convirtiera en un modelo a seguir, no solo dentro de su empresa, sino en toda la industria? La ambición brotó en ella como una nueva planta. Entonces entendió que su historia de vida, ligada a su familia y sus principios, debía llevarla hacia un objetivo mayor. Con una mezcla de ansiedad y determinación, realizó una última revisión de sus notas, pero algo más la inquietaba. La imagen de Mendoza regresó, no como un jefe distante, sino como un socio potencial en esta causa. La pregunta era clara. ¿Estaba realmente dispuesto a transformar sus ideales en acciones concretas? Con la mirada en su computadora, Alma sintió que la adrenalina comenzaba a fluir de nuevo, una oleada de confianza, acompañada de sentido de urgencia. La transformación de su vida no estaba solo en juego, sino también en un sentido más amplio, en la posibilidad de cambiar una cultura empresarial por completo. Su corazón latía descontrolado, consciente del desafío que se avecinaba. Este era un punto crucial, como un abismo que afrontaba con cada vez menos miedo. La presentación estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la oportunidad de demostrar que su voz podía resonar verdaderamente. Pero justo antes de cerrar la sesión, recibió una notificación. Mendoza había pedido una reunión adicional esa misma tarde. ¿Estaría dispuesto a explorar una colaboración más decisiva? La inquietud la consumió, pero junto con ella una chispa de desafío. La verdadera batalla, después de todo, apenas comenzaba. Alma llegó a la sala de reuniones con la mente en ebullición. La breve notificación que la había sacudido no era simplemente un comentario casual. Mendoza quería escuchar más sobre su propuesta, un encuentro que podría definir no solo su carrera, sino también el futuro de la empresa. Este momento era la bifurcación en el camino que había estado buscando. Sin embargo, la presión comenzó a apoderarse de ella. Se sentó, manteniendo un aire de calma exterior, pero su corazón pulsaba con fuerza. Recordó las críticas que había recibido de algunos colegas. Ahora todo su ser la impulsaba a demostrarles que estaba en lo correcto. Pero la incertidumbre sobre cómo Mendoza recibiría sus ideas la acompañaba como una sombra. ¿Estaría dispuesto a romper con su círculo de confort y abrazar lo que ella consideraba un cambio necesario? Para menguar las dudas, se enfocó en su propósito: fomentar una cultura empresarial más ética, donde las decisiones no se basaran únicamente en ganancias monetarias inmediatas. Cuando la puerta se abrió y Mendoza entró con su característica seguridad, Alma sintió un escalofrío. Se sentó al otro lado de la mesa, su mirada atenta y sus gestos calculados. La primera pregunta de su jefe sorprendió a Alma. ¿Qué hace que tu visión sea diferente? La oportunidad era perfecta. Era su momento para brillar. Alma tomó una respiración profunda y comenzó a hablar no solo de números y estadísticas, sino de la historia detrás de su propuesta. Compartió anécdotas y experiencias que mostraban la necesidad de un cambio profundo dentro de la organización. Cada palabra resonaba más fuerte que la anterior. Sentía que no hablaba solo por ella, sino por el futuro de su equipo y de la empresa en un sentido amplio. Mendoza se inclinó hacia adelante, escuchando con atención, pero su expresión seguía siendo una incógnita. Mientras Alma continuaba desarrollando su visión, notó que su voz tenía un nuevo timbre. No solo era una apasionada en busca de aprobación, se estaba descubriendo como una líder. Este intercambio transformador comenzaba a abrir puertas en su interior, donde la autoconfianza crecía con cada afirmación.
Pero a mitad de su exposición, el ambiente cambió. Mendoza interrumpió levantando una ceja. Esa ética que mencionas puede ser realmente rentable. Muchos temen que lo contrario sea un error, más aún en tiempos de incertidumbre. Alma sintió que se le helaba la sangre. Esa pregunta la llevó a un dilema interno. ¿Debía defender sus principios o ceder a la lógica del mercado? Sin embargo, se dio cuenta de que, en ese momento, no había vuelta atrás. Se sentía más fuerte al reafirmar sus valores, inspirándose en el respaldo que había encontrado en sus amigos y colegas. En lugar de responder con datos fríos, eligiendo la conexión emocional, le habló de la lealtad del cliente, del compromiso de los empleados y de cómo esas variables podrían superar las ganancias a corto plazo. Los minutos pasaron en silencio tenso. Alma luchaba por mantener el control de sus emociones mientras sus expectativas se entrelazaban con la incertidumbre de la reacción de Mendoza. Sin embargo, también sentía que cada palabra pronunciada se estaba convirtiendo en cementos sobre los cuales construir su futuro. Su visión podría ser precisamente lo que la empresa necesitaba. Finalmente, la reunión culminó con una pregunta que Alma no había anticipado. ¿Estás dispuesta a liderar este cambio, a asumir una posición que implique riesgos? La pregunta era directa, incisiva, y rápidamente se sintió arrollada por la magnitud del cuestionamiento. Esta vez no había dudas. Alma sintió una energía renovada surgiendo de su interior, como si cada reto y cada opinión contraria que había enfrentado formara parte de la cadena que la había llevado hasta aquí. Con firmeza, asintió. Sí, estoy lista. Al salir de la reunión, una sensación de desasosiego y emoción la acompañaba. Era un compromiso que la llevaría no solo a explorar sus límites personales y profesionales, sino que también podría plantear un cambio radical en la dirección que había estado tomando la empresa. El camino se dibujaba incierto, pero estaba decidido. Sin embargo, no podía evitar sentir que la presión aumentaba. Mendoza había jugado sus cartas, y ahora era su turno de alzar la apuesta. En su mente resonaba la pregunta ineludible. ¿Podría realmente cambiar no solo su vida, sino toda una empresa? Pronto descubriría que la verdad no siempre es fácil de soportar, sobre todo cuando los valores fundamentales de todos están en la balanza. El día siguiente, la luz de la mañana iluminó la oficina de Alma con una claridad renovadora. Mientras organizaba su escritorio, revisando notas y presentaciones, una mezcla de ansiedad y motivación corría por sus venas. Había dado un paso audaz, sí, pero ahora el desafío comenzaba en serio. Era un nuevo horizonte que la esperaba, y con él, la promesa de una transformación personal que jamás había imaginado. Decidida a aprovechar el momento, Alma programó una reunión con su equipo. Sabía que no podía avanzar sola. Su éxito requería el apoyo y la colaboración de quienes compartían su visión. La idea de liderar un cambio en la cultura empresarial la llenaba de entusiasmo, pero también de responsabilidad. ¿Cómo podría inspirar a otros a seguir su ejemplo, a comprometerse con un cambio que desafiaba las normas establecidas? En la sala de reuniones, el ambiente era palpable. Las miradas de sus colegas oscilaban entre el escepticismo y la curiosidad. Alma se permitió unos segundos de silencio, sopesando las reacciones que podría recibir. Había llegado el momento de unir fuerzas, de encender esa chispa de cambio que anhelaba ver en la empresa. Comenzó su presentación abordando la propuesta con una narrativa emocional que atrajo la atención de todos. Habló sobre la necesidad de un enfoque más ético, y no solo desde la perspectiva de los números, sino como un valor intrínseco que definiría la esencia de la organización. Al compartir estadísticas que mostraban el impacto positivo que una cultura sólida había tenido en otros lugares, notó que la tensión disminuía.
Fue en ese instante que comprendió que su autenticidad había comenzado a generar eco entre sus compañeros. A medida que avanzaba, frecuentemente se interrumpía para animar el diálogo. Las preguntas que surgían eran a veces críticas, pero cada una le ayudaba a afinar su mensaje. Así se formuló el primer dilema moral: cómo manejar la resistencia de aquellos que pudieran sentir que su propuesta amenazaba su seguridad en el trabajo. Su propia trayectoria le había enseñado que el cambio invita a la incomodidad. Esa incomodidad, pensó, podría ser el primer paso hacia el crecimiento. Al finalizar la reunión, una serie de compromisos y propuestas emergieron de la discusión. Alma sintió que casi podía tocar la energía vibrante en la sala. Había logrado algo crucial. Había colocado el primer ladrillo en la construcción de su visión. Fue entonces que una de sus compañeras se levantó y con voz temblorosa pero decidida expresó que estaba dispuesta a sumarse al proyecto, dando un paso al frente que inspiró a otros a hacer lo mismo. Ese momento breve pero potente reavivó el fuego en el interior de Alma. Cada nueva alianza significaba responsabilidades adicionales, y Alma era consciente de que debía ser una líder en cada sentido de la palabra. La incertidumbre comenzaba a navegar en su mente, con ecos de los debates en su propia sala de reuniones, contradiciendo su convicción de que el cambio podría lograrse sin sacrificios. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Reuniones, entrevistas y consultas se sucedían a un ritmo vertiginoso. Alma se estaba convirtiendo no solo en una líder, sino en una figura central del cambio. Sin embargo, las voces críticas no desaparecieron. Algunos compañeros cuestionaban la viabilidad de su plan, aseverando que la empresa podría perder camino en un momento tan crítico. Aún así, cada crítica era una lección, una invitación a pulir su enfoque y fortalecer su argumento. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, Alma reflexionó sobre su propia evolución. Había pasado de ser una profesional temerosa a convertirse en una catalizadora del cambio. Pero una pregunta persistente la acechaba. ¿Podría sostener esta transformación a largo plazo? Fue entonces que se percató de que todo lo que había aprendido la llevaba a un nuevo dilema. La autenticidad de sus valores se pondría a prueba en el terreno de juego real. Mientras se preparaba mentalmente para enfrentar los próximos desafíos, supo que su viaje apenas comenzaba. La certeza de un inminente enfrentamiento con quienes se oponían a su visión la llenó de un ligero escalofrío. La pregunta que resonaba nítidamente en su cabeza era simple pero poderosa. ¿Qué pasaría si su mayor adversario no era el entorno, sino la inseguridad que había luchado por dejar atrás? La batalla por el futuro de la empresa apenas empezaba, y los conflictos internos que se avecinaban podrían determinar no solo su éxito, sino también la esencia misma de quién era y quién quería ser. Las luces del despacho reflejaban el cansancio en el rostro de Alma mientras se enfrentaba a su espejo, un artefacto más que funcional en la oficina. Era el momento de apretar las tuercas y estar lista para recibir las inevitables interacciones de la jornada. Con cada jornada que pasaba, el eco de su voz en las reuniones mantenía la promesa de transformación, aunque la presión sobre sus hombros se intensificaba. Ese día tenía programada una reunión clave con su superior, un multimillonario conocido por su enfoque cortante y su escasa tolerancia a desvíos de su visión corporativa. Alma sabía que ese encuentro podría ser el termómetro de su propuesta, y la ansiedad la invadía a medida que se acercaba la hora. Cuando cruzó la puerta, se sintió atrapada en un ambiente donde cada palabra sería analizada con lupa.
Era el campo de batalla para probar su valía, y cada respiración se alentaba para afrontar lo incierto. El jefe la recibió con una mirada escrutadora, y tras un breve intercambio de cortesías, le lanzó la primera pregunta crítica. ¿Por qué debería considerar este cambio ahora? ¿Qué ganamos con ello? Alma sintió cómo su corazón latía más rápido. La pregunta no era solo un reto a su lógica, sino un sablazo directo a su pasión por el cambio. Era el momento de demostrar la sustentabilidad de su propuesta. Estamos ante una oportunidad de reestructurar nuestra imagen y de atraer tanto a nuevos talentos como a clientes interesados en prácticas responsables, respondió con firmeza, intentando que su voz no temblara. Sin embargo, cada palabra parecía un delgado hilo luchando por no romperse ante la mirada inquebrantable de su jefe. Introdujo estadísticas y casos de estudio, pero cada punto parecía desvanecerse en la atmósfera opresiva de la sala. El momento de la verdad apenas comenzaba. Mientras su superior planteaba nuevas preguntas, Alma vislumbró la necesidad de compartir su vulnerabilidad. Logró abrirse sobre sus propias inseguridades y miedos. He visto a empresas sucumbir en su búsqueda por ganancias sin ética. Quiero evitar eso aquí, se aventuró a decir. La tensión se agudizó. La conexión personal, aunque arriesgada, parecía estar resonando. Se sentía más segura. Sus palabras fluyeron con intensidad renovada, y la apertura que había ofrecido se devolvió en forma de interés genuino. Tras una larga interacción, su jefe, visiblemente intrigado y menos escéptico, se atrevió a hacer una propuesta inesperada. Desarrolla un plan piloto y preséntamelo en un mes. Me gustaría ver acción, no solo palabras. Era un pequeño paso hacia adelante, pero representaba muchas cosas. La validación de su esfuerzo y, a la vez, la inminente carga de cumplir con esa promesa. Al salir de la reunión, una corriente de energía la envolvió. Había desafiado su propia vulnerabilidad y había encontrado el coraje para exponer lo que realmente representaba. Sin embargo, la adrenalina fue reemplazada por el peso del compromiso que acababa de asumir. Era una montaña que se levantaba en su camino, y con ello la pregunta retumbaba. ¿Podría diseñar un plan que no solo cumpliera con sus expectativas, sino que realmente resonara en la cultura de la empresa? Las ideas comenzaron a fluir en su mente, pero el reto no se detendría ahí. Tendría que presentar su propuesta a todo el equipo, y más importante aún, a aquellos que aún dudaban de su visión. La resistencia que había brillado en aquellos ojos escépticos no se disiparía tan fácilmente. Alma se sentó en su escritorio. Los planes y esbozos se mezclaban en su mente, disonantes pero urgentes. La presión de validar su visión le ganó, y su ansiedad se iba entrelazando con una determinación implacable. ¿Qué pasaría si en el camino hacia el cambio se enfrentara a individuos que desearan derrocarla? Sus miedos estaban ahí, pero era un riesgo que estaba dispuesta a asumir. Mientras cerraba los ojos, intentando visualizar el futuro, el desafío tomaba nuevas dimensiones. Sabía que el próximo mes sería crucial, no solo para su propia carrera, sino también para reescribir la historia de la empresa. La batalla no solo era externa, sino también interna, luchando contra sus inseguridades y enfrentando la realidad de que el mayor enemigo podría ser ella misma. Con el plan aún borroso en su mente, Alma tomó una profunda respiración. La inmensa incertidumbre la hacía vibrar. Con determinación renovada, se preparaba para combatir no solo los desafíos corporativos, sino también las dudas que la aquejaban. La siguiente etapa era clara. Debía enfrentarse no solo a la resistencia ajena, sino al propio monstruo de la autoduda que acechaba tras su firmeza. Había elegido el cambio y ahora debía demostrar que realmente era capaz de llevarlo a cabo. El peso del momento la llevó a cuestionar aún más su verdadero propósito. ¿Estaba lista para convertirse en la mujer que siempre había querido ser?
La respuesta se avecinaba tumultuosa. ¿Podría mantener la autenticidad en medio del caos? ¿O sería precisamente allí donde se desvanecería su visión? La incertidumbre latía en su pecho, anticipando el siguiente paso que definiría su viaje. Alma volvió a casa esa noche con la mente a 1000 por hora. Mientras el aire fresco abrazaba su rostro, cada paso se sentía como un eco de la vertiginosa reunión que había sostenido. Su mente giraba en torno a una pregunta central. ¿Cómo podría transformar su visión en algo tangible? La temperatura en su interior fluctuaba entre el optimismo y la ansiedad, cada sensación alimentando el fuego de su determinación. Pasó las primeras noches tras la reunión analizando cada detalle de su propuesta. Estudió ejemplos de empresas que habían logrado transformaciones exitosas, escudriñando momentos de cambio positivo y los fracasos que llevaron a otros a la ruina. Cuestionarse a sí misma se convirtió en su hábito, pero no un cuestionamiento negativo, sino uno que pretendía pulir su idea, hasta convertirla en una joya irrefutable. Sin embargo, una voz en su interior susurraba que tenía que presentar su propuesta de manera que hiciera eco en los corazones de quienes la escucharían, no solo en sus mentes. Las dudas surgieron en los momentos más inesperados. Mientras tomaba un café por la mañana, sus pensamientos volvían a las miradas de rechazo que había encontrado en sus equipos. Se preguntaba si realmente podría convencer a esos escépticos de que el cambio era esencial. Esta era su batalla interna. No solo debía luchar contra el escepticismo ajeno, sino también contra las voces de duda que papagayoaban en su mente. Sentándose frente a su computadora, Alma decidió elaborar no solo el plan propuesto, sino también una serie de presentaciones que se adaptaran a diferentes audiencias dentro de la empresa. Comprendía que no todos los colaboradores verían de inmediato la importancia de su propuesta, así que idear un enfoque creativo se convirtió en su primera estrategia. Visualizaba cada reunión como una oportunidad de conectar y transformar resistencias en apoyos. El diálogo sería su arma. Los días se convirtieron en semanas, y la fecha de presentación se acercaba como una tormenta inminente. Alma sentía la presión palpitar en su pecho, pero esta vez no solo era miedo, también era el fuego de su ambición, que comenzó a encenderse en cada pequeño logro diario. Se sentía más cercana a su objetivo a medida que refinaba su plan y su confianza crecía junto a él. Un día, mientras revisaba los detalles una vez más, descubrió que había un vacío en su propuesta. Era necesario incluir una sección sobre la cultura organizacional que justificara su cambio. ¿Qué pasaría si la transformación fuera también un movimiento interno? Al profundizar en este concepto, comprendió que debía involucrar a otros en su proceso, y que el verdadero éxito radicaba en la capacidad de construir puentes entre su visión y las percepciones existentes. Al llegar el momento de su presentación, Alma se sintió como un gladiador al borde de la arena, lista para enfrentar la multitud. En unos minutos se vería cara a cara con aquellos que podrían hacer o deshacer su esfuerzo. El camino recorrido quedó plasmado en su mente, con cada pequeño paso acercándola a esta culminación. La sala estaba llena y el murmullo se detuvo al momento en que su jefe la miró fijamente. «Comencemos», dijo, y Alma sintió que su corazón latía como un tambor. Iba a ser un momento decisivo, pero algo más apremiante le brillaba en el fondo. No solo necesitaba demostrar que su propuesta era viable, sino también que había crecido como persona a través de este reto. Mientras sus palabras comenzaron a fluir, notó algo en el aire. Las miradas ya no eran solo de duda, sino de curiosidad genuina. La expectativa se sentía palpable, y por primera vez el miedo se tornó en emoción.
¿Estaba realmente comenzando a ganar la batalla contra su autoduda o simplemente había encontrado una forma de destacarse entre el caos? Con cada diapositiva que avanzaba, parecía que un nuevo fragmento de la mujer que deseaba ser tomaba forma. La presentación era más que un simple esquema, era una historia de transformación. Y así, mientras sus colegas comenzaban a hacer preguntas, se dio cuenta de que lo que se estaba desarrollando frente a ella era más poderoso que cualquier propuesta que pudiera haber imaginado. Al final de la reunión, las reacciones fueron mixtas, pero lo esencial era que no se había dado por vencida. Alma, empoderada por ese momento, miró a su jefe a los ojos y propuso algo audaz. «Ayúdame a involucrar al equipo en este viaje. Necesitaré su apoyo y estoy lista para abordar sus preocupaciones, una por una». La respuesta de su jefe fue inesperada. Quizás no sea sencillo, pero hay un par de personas que podrían tener algo que decir. Esa ambigüedad volvió a pinchar su curiosidad. ¿Quiénes serían esos interlocutores difíciles? Era su momento de mayor vulnerabilidad, pero también de gran oportunidad. La decisión ahora recaía en ella. Podría enfrentarse a esos colegas con una mente abierta o la resistencia se tornaría insuperable. Alma miró hacia el horizonte de su futuro profesional, donde la adversidad se transformaba en otra fase de aprendizaje. La incertidumbre volvió a ahogarle, pero esta vez acompañada de un visceral sentido de esperanza. La próxima batalla prometía ser decisiva y su viaje apenas estaba en sus comienzos. Alma despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Algo estaba cambiando, y ese cambio se sentía aterradoramente cercano. Se miró al espejo, y por un instante padeció la visión de la mujer que deseaba ser, una líder capaz, decidida y con la valentía necesaria para enfrentar la resistencia. Pero la imagen se desvaneció tan rápido como llegó, dejándola con la sensación de que debía adoptar un nuevo enfoque. Decidida a demostrar que no se amedrentaría ante la incertidumbre, Alma empezó a investigar sobre la cultura organizacional dentro de su empresa. Siguió el consejo de su jefe y, en lugar de enfrentarse directamente con los escépticos, pensó en cómo podría acercarse a ellos de una forma que generara un impacto positivo. Se propuso reunir historias de éxito, ejemplos notables de transformación, y también fracasos que mostraran el valor de la adaptabilidad. Se trataba de humanizar el proceso. El cambio demandaba conexión, no confrontación. Cada día después del trabajo se encontraba con su computadora y empezaba a teclear, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de un puente hacia sus colaboradores. Convencida de que la narrativa era esencial, comenzó a alinear su presentación en torno a las emociones y experiencias de sus compañeros. Buscó salir del ámbito exclusivamente racional, sintiendo que era necesario generar un sentido de pertenencia. Los cambios que proponía no eran solo suyos, sino un camino que todos debían recorrer juntos. Con esta nueva estrategia se enfrentó a un dilema moral. Podía ser completamente honesta sobre sus inseguridades y temores a la hora de proponer una transformación tan contundente. Una parte de ella pensaba que mostrar vulnerabilidad podría jugar en su contra, haciendo que otros la juzgaran como débil, pero otra voz le susurraba que, al compartir sus dudas, podría atraer la empatía y el apoyo que tanto necesitaba. Alma decidió que la transparencia no solo era un valor personal, sino también una herramienta poderosa para crear un clima de confianza. En esos días, cada fragmento de su presentación se construía con sinceridad. Las estadísticas y los gráficos eran complementados por historias personales y anécdotas que hablaban de sus propias luchas con el cambio. Compartir su viaje se transformó en una forma de conectar el objetivo común
con el desarrollo personal de cada uno de sus colegas. A medida que pulía su presentación, Alma sintió que su crecimiento personal se aceleraba. Cada vez que compartía sus ideas con amigos y mentores, recibía retroalimentación valiosa que desafiaba su pensamiento. Algunas críticas la hacían sentir incómoda, pero en lugar de rechazar esos sentimientos, los aprovechaba como combustible para mejorar. Este proceso de aceptación era el que necesitaba para transformar sus inseguridades en fortalezas. Sin embargo, no todo era simple y claro. Su camino se oscureció cuando se enteró de que uno de los dos colegas dudosos mencionados por su jefe era conocido por ser extremadamente crítico y poco amable con las nuevas ideas. La perspectiva de tener que convencer a alguien así generó una nueva ola de ansiedad. ¿Qué podría ofrecerle para que cambiara su postura? Sin duda, necesitaría una estrategia refinada y contundente para abordar su preocupación de manera efectiva. La inminente reunión para presentar los nuevos avances se acercaba rápidamente. Alma sentía como si cada día fuera una carrera contrarreloj. Sin embargo, en lugar de permitir que la presión la abrumara, usó esa energía para prepararse. Decidió buscar opiniones de otros que habían enfrentado desafíos similares en el pasado, conectándose con una red de contactos que le dio herramientas y confianza para avanzar. El día de la reunión se presentó radiante, con una mezcla de nervios e impaciencia. Mientras se dirigía a la sala de conferencias, se dio cuenta de que había cambiado. Quizás aún existiera un eco de inseguridad, pero también había crecido una ramificación de valentía y esperanza. Pese a que el resultado seguía siendo incierto, había preparado el terreno para la discusión muy cuidadosamente. Al entrar, las miradas se concentraron en ella. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que su crecimiento personal se reflejaba en el entusiasmo por identificar esas zonas de resistencia y proponer soluciones. Pero mientras desnudaba su proyecto ante todos, la imagen del crítico feroz la perseguía. La lucha más importante estaba por llegar. La sala comenzaba a llenar de murmullos, y Alma podía sentir la presión en el aire. Su corazón latía con fuerza, consciente de que este momento podría definir su trayectoria en la empresa. ¿Podría realmente transformar su visión en un movimiento colectivo? ¿O se enfrentaría a un muro de escepticismo inquebrantable? En ese instante, la luz opaca del miedo se tornó en un brillo de determinación. La pregunta traspasaba su mente. ¿Sería capaz de encarar la crítica y reconocer la inquietante realidad de sus propios límites? Solo el tiempo lo diría. Pero la urgencia de su misión la impulsaba hacia adelante, convirtiendo cada segundo en una oportunidad para empoderarse y demostrar que era más que capaz de navegar por la tempestad. El momento de enfrentar a sus críticos estaba más cerca que nunca, y la verdadera transformación personal apenas comenzaba. Alma despertó una mañana con un renovado sentido de propósito. Días atrás, había esbozado su propuesta para implementar una cultura empresarial más ética y responsable, y aunque la incertidumbre le provocaba inquietud, la confianza crecía en paralelo. La reunión a la que se preparaba representaba un puente hacia su visión y estaba decidida a cruzarlo con valentía. Con la mirada fija en sus notas, miró por la ventana y contempló Monterrey, evocando la historia de su familia y los valores que la habían guiado. La conexión con su pasado se volvía más tangible y fortalecía su determinación. Alma deseaba no solo contribuir al éxito de la empresa, quería que su legado familiar brillara en la esencia del proyecto. Al llegar a la reunión, la sala estaba llena. Su jefe, el señor Mendoza, le dio la bienvenida con una mirada inquisitiva. «Estamos ansiosos por escuchar tus ideas, Alma», comentó, y esto encendió una chispa de aliento en ella. Alma inició su presentación, articulando cada punto con claridad y entusiasmo.
usó ejemplos concretos de empresas que habían prosperado mediante prácticas éticas, entrelazando estadísticas y deseos de mejora tanto para los empleados como para la comunidad. Alma no se detuvo solo en los números, compartió también anécdotas personales que ilustraban la importancia de la conexión y la responsabilidad. Su historia familiar pasó a un primer plano, cómo su bisabuelo había cimentado un negocio que abogaba por el bienestar de la comunidad, a pesar de los desafíos que eso había conllevado. La sala empezó a murmurar. Había capturado la atención de algunos críticos y las miradas se tornaron menos desafiantes. Sin embargo, no todos eran receptivos. En medio de la presentación, un colega escéptico, Jorge, interrumpió. Con todo respeto, ¿consideras que esto no podría perjudicarnos en el corto plazo? La presión se intensificó. Alma sintió el peso de su presencia, pero recordó las enseñanzas de don Ramón sobre la importancia de la integridad. Entiendo tu preocupación, Jorge, respondió con calma, pero creo firmemente que invertir en principios sólidos generará lealtad a largo plazo. Las empresas que descuidan esto, a la larga, pagan un precio más elevado. El ambiente comenzó a cambiar. La fricción parecía ceder ante su defensa apasionada. La conversación prosiguió, y Alma sintió que cada vez más personas comenzaban a ver el valor en sus ideas. La tensión se transformó en diálogo constructivo, y ella se sintió empoderada. Cada réplica de sus colegas la condujo a repensar y a reforzar su propuesta, matizando su mensaje para abordar las preocupaciones específicas. Finalmente, llegó el momento culminante. ¿Estás dispuesta a liderar la implementación de este plan?, preguntó el señor Mendoza, un brillo de sorpresa y respeto en sus ojos. Alma sintió que el corazón se le aceleraba. No solo había defendido su propuesta, sino que ahora se le ofrecía la oportunidad de cobrar vida. Sí, estoy lista, respondió con firmeza, convencida de su capacidad para liderar esta transformación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Alma y su equipo se zambulleron en el proyecto. Cada reunión se tornaba más enriquecedora que la anterior. Implicaron a más compañeros quienes se unían en pro del cambio. Sentían que formaban parte de algo grande y eso la llenaba de satisfacción. Cada pequeño triunfo alimentaba su confianza. Desde facilitar talleres sobre ética empresarial hasta organizar sesiones con expertos en la industria, Alma utilizó las historias de su familia como pilares sobre los cuales construir una nueva cultura organizacional. Su liderazgo emergía de la experiencia vivida, de la verdad personal que había abrazado. Lo más impactante fue encontrar el apoyo incluso entre aquellos que al principio se mostraban más reservados. Jorge, en particular, se convirtió en un gran aliado. En una reunión confesó: «Tu propuesta me hizo reflexionar. Creo que podemos hacer esto. Es más relevante de lo que pensé». El eco de sus palabras resonaba con la validación que Alma tan anhelaba. A medida que el proyecto avanzaba, el equipo cerró con éxito un ciclo de presentación ante la junta directiva. Alma sintió una ola de orgullo al ver cómo los resultados iniciales fruto de su propuesta comenzaron a reflejarse. La satisfacción de los empleados aumentó y las relaciones con los clientes se fortalecieron. Al finalizar un exhaustivo mes de trabajo, en una ceremonia informal de celebración en la oficina, Alma miró a cada uno de sus compañeros con profundo agradecimiento. Era un nuevo capítulo, no solo para la empresa, sino para ella misma. Había logrado fusionar su legado familiar con su profesión, generando un cambio palpable en su entorno. Con la cabeza erguida y una sólida confianza, Alma se dio cuenta de que no solo había encontrado su voz, sino también su propósito. Había conquistado sus miedos y se había alineado con sus valores. La lucha por la ética en los negocios terminó por fortalecerse en su identidad,
y reconocer que era capaz de lograr un impacto significativo la llenó de satisfacción. Mientras la celebración continuaba, Alma reflexionó sobre su viaje, consciente de que aún había un camino por recorrer, pero ahora estaba lista. La transformación no solo se había manifestado en su trabajo, sino en su esencia como persona. Su madre estaría orgullosa de ver cómo los principios familiares habían echado raíces en su vida laboral, guiándola hacia el éxito comprometido y auténtico. Este era el verdadero logro de Alma, haber encontrado el balance entre su ambición profesional y su integridad personal, y que ambos caminos puedan coexistir en armonía. En ese instante de revelación personal, juró seguir practicando esta autenticidad y compartir su historia para inspirar a otros a hacer lo mismo. El futuro brillaba ante ella, iluminando un camino deseado. Alma estaba lista, no solo para enfrentar el mundo empresarial, sino para convertirse en un símbolo de integridad en medio de una cultura que a menudo olvidaba su verdadero propósito. Había conquistado su lugar en el altar de la autenticidad y la responsabilidad. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte más historias de superación personal que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesiten escuchar este mensaje. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a historias que cambian vidas.